Cuando alguien no te respeta, la mente ofrece dos caminos. El primero es pelear, responder con la misma fuerza, defenderte con dureza, demostrar que no te vas a dejar. El segundo es someterte, tragar, callar, hacer como que no pasó nada para evitar el conflicto. La mayoría de personas oscila entre esos dos caminos toda su vida, sin saber que existe un tercero. Ese tercer camino es el que los maestros budistas llamaban desarmar. No es pelear, porque pelear alimenta el conflicto y te pone al mismo nivel de quien te faltó al respeto. No es someterte, porque someterte confirma que el trato que recibiste es aceptable y garantiza que se repita. Desarmar es algo distinto por completo. Es responder desde un lugar tan sólido, tan centrado, que la falta de respeto no encuentra terreno donde crecer. La persona que intentó provocarte, humillarte o pasar por encima de ti, se encuentra, en cambio, con alguien que no reacciona desde el miedo ni desde el orgullo. Y eso, sin necesidad de un solo grito, es lo más desestabilizador que existe para quien busca conflicto. Buda enseñó que el poder real no está en devolver el golpe ni en absorberlo en silencio. Está en la capacidad de mantenerte firme sin necesitar destruir a quien te atacó. Esa firmeza no nace de la ira ni del miedo. Nace de un trabajo interior que cualquier persona puede aprender. No es un talento con el que se nace. Es una práctica que se construye, situación tras situación, hasta que se vuelve natural. Lo que vamos a entender hoy son 7 métodos budistas para lidiar con quien no te respeta. Cada uno te da una herramienta distinta. Para el momento exacto de la falta de respeto, para lo que haces después y para lo que construyes en ti a largo plazo, de forma que cada vez sea más difícil que alguien intente faltarte al respeto en primer lugar. Si esto te resuena, suscríbete al canal. Y ahora sí, empecemos con el primer método. Hay una razón por la que la falta de respeto activa una reacción tan intensa en el cuerpo y en la mente, más allá de la situación concreta. Los seres humanos tenemos una necesidad profunda de pertenencia y de ser vistos con dignidad dentro de nuestro grupo social. Cuando alguien nos falta al respeto, esa necesidad se siente amenazada y el sistema nervioso responde como si estuviera ante un peligro real, aunque el peligro sea solo social y no físico. Entender esto no elimina el dolor, pero ayuda a explicar por qué a veces una frase aparentemente pequeña puede desestabilizar tanto. No es que estés siendo exagerado ni frágil, es que tu sistema está reaccionando a algo que, durante la mayor parte de la historia humana, tenía consecuencias muy serias: ser excluido del grupo. Los 7 métodos que siguen trabajan precisamente sobre esa reacción, dándote formas de responder que no dependen de calmar el sistema nervioso a la fuerza, sino de entrenarlo con el tiempo. Buda ya hablaba de esto sin necesidad de la neurociencia moderna. Enseñaba que la mente reacciona con fuerza ante lo que percibe como amenaza para su sentido de identidad, y que el camino hacia la paz no es eliminar esa reacción de golpe, sino aprender a observarla sin ser completamente arrastrado por ella. El primer instinto ante la falta de respeto es responder de inmediato, defenderte, corregir, dejar clara tu postura ahí mismo. Y a veces eso es necesario, pero la mayoría de las veces la respuesta inmediata sale desde el impacto emocional, no desde la claridad. Y las palabras que salen desde el impacto casi nunca sirven a quien las dice. Los maestros budistas practicaban lo que podríamos llamar el silencio que no reacciona.
No es el silencio de quien se queda callado por miedo. Es el silencio de quien elige no darle al otro la reacción que estaba buscando. Porque muchas faltas de respeto están diseñadas, consciente o inconscientemente, para provocar una respuesta, un enfado, una defensa, un desequilibrio visible. Y cuando esa respuesta no llega, la provocación se queda sin oxígeno. Hay una historia budista sobre un hombre que llegó ante un maestro y lo insultó durante un buen rato, esperando una reacción. El maestro lo escuchó todo con calma y al final le preguntó: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo ese regalo? El hombre respondió: del que lo ofreció. El maestro asintió: lo mismo pasa con tus insultos. Esa historia describe con exactitud lo que ocurre cuando practicas el silencio que no reacciona. La falta de respeto se queda en el aire, sin destinatario que la recoja. Y quien la lanzó, al ver que no produjo el efecto esperado, se queda con ella. Muchas veces esa misma persona, sin la reacción que buscaba, pierde el impulso de continuar. Esto no significa que nunca vayas a responder. Significa que el primer movimiento, antes de decir nada, es una pausa, una respiración, un instante donde decides si lo que vas a decir viene de la claridad o del impacto. Esa pausa, que dura segundos, es la diferencia entre desarmar la situación y alimentarla. Hay algo importante en este método que conviene aclarar. El silencio que no reacciona no es indiferencia. Es la persona que sí sintió el golpe, que sí registró la falta de respeto, pero que elige no entregar de inmediato la reacción emocional que confirmaría a la otra persona que logró su objetivo. Ese control no nace de la insensibilidad, nace de la práctica. Hay una diferencia importante entre no reaccionar desde el impacto y no decir nada en absoluto. El silencio que no reacciona no significa silencio permanente, significa elegir el momento y la forma de responder. Y una de las formas más poderosas que el budismo enseña es nombrar el comportamiento con claridad, sin convertirlo en un ataque personal contra quien lo hizo. Cuando alguien te falta al respeto y tú respondes atacando también, la conversación se convierte en una pelea sobre quién tiene razón. Pero cuando nombras específicamente lo que ocurrió, sin adjetivos que ataquen el carácter del otro, la conversación cambia de naturaleza. Ya no es una pelea, es una descripción de un hecho concreto que la otra persona tiene que afrontar. Por ejemplo, en lugar de decir eres un maleducado, se puede decir lo que acabas de decir, no lo acepto. En lugar de siempre haces esto, se puede decir esto que pasó, no me pareció correcto. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. La primera versión ataca a la persona y activa su defensa. La segunda versión nombra el hecho y deja la responsabilidad exactamente donde corresponde, sin darle a la otra persona la excusa de sentirse atacada para desviar la conversación. Buda enseñó el concepto del recto habla, hablar con verdad, con lo necesario, en el momento adecuado, sin causar daño innecesario. Nombrar el comportamiento sin atacar a la persona es exactamente eso. No es debilidad, es precisión. Y la precisión desarma mucho más que la agresión, porque no le da a la otra persona ningún terreno legítimo desde el cual defenderse. Practica esto con frases cortas, dichas con calma, sin necesidad de elevar el tono. Cuanto más simple y más directa la frase, más difícil resulta rebatirla. Las explicaciones largas dan pie a que la conversación se desvíe hacia 1000 frentes distintos. Una frase clara, dicha una sola vez, no necesita repetirse ni defenderse a sí misma.
Y si la otra persona intenta desviar la conversación hacia otro tema, o intenta hacerte sentir culpable por haber nombrado lo que ocurrió, no tienes que seguirle en esa dirección. Puedes repetir la misma frase con la misma calma tantas veces como sea necesario, sin añadir nada nuevo. Esa firmeza tranquila suele ser mucho más efectiva que cualquier argumento elaborado. Este método es uno de los que más energía ahorra y que menos personas practican. Cuando alguien no te respeta, hay un impulso muy humano de querer que esa persona entienda por qué merecías otro trato. Explicar, justificar, argumentar tu valor con la esperanza de que al verlo cambie su comportamiento. El problema es que la falta de respeto casi nunca viene de que la otra persona no conozca tu valor. Viene de otro lugar, de su propia inseguridad, de un patrón de comportamiento que tiene con muchas personas, de un mal momento que está atravesando, de una necesidad de sentir control que proyecta sobre quien tiene cerca. Y ninguna explicación tuya sobre por qué mereces respeto va a resolver algo que no tiene que ver contigo. Buda enseñó que hay batallas que no merece la pena pelear, no porque no se puedan ganar, sino porque ganarlas no cambia nada importante. Explicarle tu valor a alguien que ha decidido, por la razón que sea, no respetarte, es una de esas batallas. Gastas energía, te expones más y en el mejor de los casos consigues una disculpa que no viene acompañada de un cambio real. La alternativa es simple, aunque no siempre fácil. Deja de intentar que te entiendan. Tu valor no depende de que esa persona específica lo reconozca. Retira la energía que estabas invirtiendo en convencerla y llévala hacia algo que sí depende de ti. Cómo decides responder, qué límites pones y a quién le sigues dando acceso a tu tiempo. Hay una señal muy clara de cuando estás cayendo en este patrón. Cuando te sorprendes repitiendo, mentalmente o en voz alta, los mismos argumentos sobre por qué merecías otro trato, sin que la situación cambie. Esa repetición no es persuasión, es desgaste, y reconocerla a tiempo te ahorra semanas de energía invertida en algo que nunca iba a moverse. Esto no significa resignarte a que te traten mal para siempre. Significa dejar de gastar tu energía en el canal equivocado. En lugar de invertirla en convencer a quien no quiere ver, la inviertes en decidir qué haces tú a partir de ahora con esa información. Y esa decisión sí está completamente en tus manos. No todas las personas que te faltan al respeto pueden ser eliminadas de tu vida sin más. A veces es un familiar, un compañero de trabajo, alguien con quien compartes un contexto que no puedes evitar del todo. Para esos casos, el budismo ofrece una herramienta intermedia entre romper completamente y aceptar todo, reducir el acceso. Reducir el acceso significa disminuir conscientemente cuánto tiempo, cuánta información personal y cuánta vulnerabilidad le das a esa persona, sin necesidad de una ruptura dramática ni de explicaciones extensas. Menos conversaciones profundas, menos disponibilidad inmediata, menos espacio en tu vida emocional, aunque siga estando presente en lo cotidiano. Esto no es venganza ni frialdad calculada, es protección inteligente. Buda enseñó que puedes tratar a alguien con cortesía, sin tener que darle acceso íntimo a tu vida. La cortesía no exige intimidad. Puedes ser respetuoso en el trato diario y al mismo tiempo dejar de compartir lo que esa persona ha demostrado no saber cuidar. Este método es especialmente útil en contextos familiares y laborales,
donde la relación no se puede terminar sin más, pero tampoco tiene por qué mantenerse en su forma anterior. Reducir el acceso te permite seguir funcionando en ese entorno compartido, sin exponer una y otra vez las partes de ti que ya demostraron no estar seguras ahí. Con el tiempo, esta reducción de acceso también actúa como un filtro natural. Si la persona nota el cambio y hace el esfuerzo genuino de reconstruir la confianza, el acceso puede volver a abrirse gradualmente. Si no lo nota o no le importa, la distancia que pusiste sigue protegiéndote sin que hayas tenido que pelear por ella. Antes de seguir con los últimos 3 métodos, si te está sirviendo esto, dale al botón de suscribirte. Vamos con lo que queda. Este método es el que sostiene a todos los demás, porque cualquier técnica de comunicación, cualquier límite, cualquier decisión sobre cuánto acceso dar, pierde su fuerza si se aplica desde un estado de alteración interna. Los maestros budistas practicaban lo que podríamos traducir como volver al centro, un breve momento antes de cualquier respuesta importante, donde la persona se reconecta con su respiración, con su cuerpo, con el estado de calma que existe debajo de la reacción emocional inmediata. No es ignorar lo que sientes, es no dejar que lo que sientes en el primer segundo dirija completamente lo que haces en los siguientes minutos. La práctica es sencilla. Cuando sientas la punzada de la falta de respeto, antes de hacer nada, respira profundamente 3 veces. Solo eso. En esas 3 respiraciones, la mente tiene tiempo de pasar del impacto inicial a un estado desde el que puede pensar con más claridad. Esa pausa de segundos, repetida cada vez que la necesitas, se convierte con el tiempo en un hábito. Y ese hábito es la base desde la que todos los demás métodos funcionan mejor. Volver al centro no elimina el dolor de que te falten al respeto, pero cambia radicalmente la calidad de tu respuesta. Y una respuesta que viene del centro, aunque sea firme, aunque ponga límites claros, transmite algo que ninguna reacción impulsiva puede transmitir, que no te sacaron de tu eje. Y eso, para quien busca desestabilizarte, es la señal más clara de que no lo logró. Con la práctica constante, ese proceso que al principio requiere esfuerzo consciente, se vuelve casi automático. La respiración se convierte en un reflejo que aparece justo cuando más lo necesitas, sin que tengas que recordarte conscientemente que debes usarla. Ese es el objetivo final, que volver al centro deje de ser una técnica que aplicas y se convierta en la forma natural en que te mueves por el mundo. Hay un error común cuando alguien nos falta al respeto. Creer que la única forma de que haya consecuencias es anunciarlas, discutirlas, convencer al otro de que las merece. Pero las consecuencias más efectivas casi nunca se anuncian. Simplemente ocurren. Cuando alguien te falta al respeto de forma repetida, la consecuencia natural no tiene que ser un discurso ni una confrontación extensa. Puede ser simplemente que esa persona deje de tener el mismo acceso a ti que tenía antes. Que dejes de contarle cosas importantes. Que la próxima vez que necesite algo de ti, la respuesta sea diferente a la de siempre. Que el trato que recibía, ese trato preferencial que quizás no estaba mereciendo, cambie de forma silenciosa pero real. Buda enseñó que las acciones tienen consecuencias naturales y que no siempre es necesario forzarlas ni anunciarlas para que existan. Esto se relaciona con el concepto de karma en su sentido más práctico.
Lo que siembras, tarde o temprano, determina lo que cosechas, sin que nadie tenga que gestionar activamente ese proceso todo el tiempo. Dejar que las consecuencias hablen por ti no es pasivo-agresivo si se hace desde la claridad y no desde el resentimiento oculto. Es simplemente permitir que tus acciones reflejen lo que ya decidiste internamente, que ese comportamiento tiene un precio y que el precio es menos de ti. La diferencia entre esto y la pasividad agresiva está en la intención. La pasividad agresiva castiga en silencio mientras finge que no pasa nada, buscando que el otro sufra sin asumir la responsabilidad de decirlo. Este método es distinto. Es una decisión consciente y honesta de ajustar tu comportamiento, que no necesita ocultarse ni negarse si alguien pregunta directamente qué está pasando. Si esa persona nota el cambio y pregunta qué ocurre, puedes ser honesto. He decidido cambiar cómo me relaciono contigo después de lo que pasó. No hace falta un discurso largo. La honestidad breve, combinada con la consecuencia ya en marcha, comunica mucho más que cualquier advertencia previa habría comunicado. El último método es el más profundo de todos, y en cierto sentido resume a los 6 anteriores. Porque ninguna técnica de comunicación, ningún límite, ninguna pausa antes de responder, tiene el mismo efecto si por dentro sigues necesitando que esa persona específica te valide. Hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿Por qué me duele tanto que esta persona en particular no me respete? A veces la respuesta tiene que ver con el vínculo, con lo importante que es esa relación. Pero muchas veces, si se mira con cuidado, la respuesta tiene más que ver con una necesidad interna de aprobación que esa persona activa sin saberlo. Y mientras esa necesidad siga ahí sin resolver, cualquier falta de respeto de alguien parecido va a doler de la misma forma, sin importar cuántas técnicas apliques en el momento. Buda enseñó que la verdadera libertad llega cuando tu paz deja de depender de que los demás actúen de cierta manera. Esto no significa que dejes de importarte lo que la gente piensa o hace. Significa que tu estabilidad interna ya no está sostenida únicamente por eso, que tienes un suelo propio, construido desde el reconocimiento de tu propio valor, que no se derrumba porque alguien decida no verlo. Construir esa relación contigo mismo no ocurre de un día para otro. Se construye en las decisiones pequeñas, en cómo te hablas cuando cometes un error, en si te das el mismo trato compasivo que le darías a alguien que quieres, en si celebras tus logros aunque nadie más lo haga, en si te permites descansar sin sentir que tienes que ganarte el derecho a hacerlo. Cada una de esas decisiones construye, poco a poco, una base interna que ya no depende de la aprobación externa. Y cuando esa base existe, la falta de respeto de los demás sigue doliendo, porque somos humanos, pero deja de tener el poder de definir cómo te sientes contigo mismo. Hay una práctica concreta para empezar a construir esto. Cada noche, antes de dormir, recuerda un momento del día en el que te trataste con dureza innecesaria y pregúntate cómo habrías hablado a un amigo en esa misma situación. La diferencia entre ambas respuestas suele ser reveladora. Y repetir este ejercicio noche tras noche empieza a cerrar poco a poco la distancia entre cómo tratas a los demás y cómo te tratas a ti mismo. No hace falta que sea perfecto, ni que lo hagas todos los días sin fallar. Basta con que se convierta en un hábito recurrente, presente lo suficiente como para dejar una marca real con el tiempo. Buda enseñó que nadie en el universo entero, ni siquiera tú mismo buscándolo deliberadamente,
merece más tu amor y tu cuidado que tú mismo. No como egoísmo, sino como reconocimiento de que la relación más larga y más constante que vas a tener en toda tu vida es contigo mismo. Cuidar esa relación no es un lujo, es la base sobre la que se sostiene todo lo demás, incluida tu capacidad de no derrumbarte cuando alguien decide no darte el trato que mereces. La próxima vez que alguien te falte al respeto, no vas a tener tiempo de repasar mentalmente 7 métodos completos. Así que te dejo algo más simple. 3 preguntas para ese instante exacto. ¿Estoy respondiendo desde el impacto o desde la claridad? ¿Lo que voy a decir nombra el hecho o ataca a la persona? ¿Necesito que esta persona entienda mi valor? ¿O puedo simplemente actuar desde él sin necesitar su validación? Esas 3 preguntas contienen, de forma comprimida, casi todo lo que hemos hablado hoy. No las vas a responder perfectamente cada vez. Nadie lo hace. Pero cada vez que te las haces, aunque sea de forma imperfecta, estás practicando algo que se fortalece con la repetición. La capacidad de mantenerte firme sin necesitar destruir ni destruirte. Con el tiempo, estos métodos dejan de sentirse como técnicas que aplicas conscientemente. Se convierten en la forma natural en que te mueves por el mundo. Y las personas que antes intentaban faltarte al respeto, al no encontrar el terreno que buscaban, suelen dejar de intentarlo. No porque hayan cambiado, porque ya no encuentran en ti lo que necesitaban para seguir haciéndolo. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 7 métodos sientes que más necesitas practicar. Y si conoces a alguien que está lidiando ahora mismo con una relación donde no lo respetan, comparte este vídeo con esa persona. Puede que sea justo lo que necesita escuchar hoy. Nos vemos en el próximo.